Como siempre, saludamos a cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos líderes de la iglesia. Y bueno, prácticamente estamos viviendo ya pues la última semana del año 2023. Y con esto estamos llegando también al final del trimestre. El trimestre que empezó en el mes de octubre, noviembre y pues ahora diciembre. Diciembre pues es un mes igual muy bonito porque nos une, porque es una oportunidad para convivir con la familia. Deseamos de todo corazón que haya paz, que haya armonía. Y estos tiempos también se permiten para que haya muchos motivos de gratitud. Así que donde quiera que esté, agradézcale a Dios por todo lo lindo, por todo lo bueno, la forma como Él se ha manifestado en nuestras vidas durante este año 2023. Hemos estado estudiando el tema general de este trimestre que hoy concluye, la misión de Dios, mi misión. Y bueno, muchos hemos sido tocados por el poder del Espíritu Santo y hemos sido movidos a la acción. Hemos estado involucrándonos más de manera determinante, con convicción en la misión de nuestro Dios. Y hemos estudiado, como ustedes tienen conocimiento, que durante este trimestre hemos estudiado diversos aspectos, temas relacionados con la misión de Dios. Y nos hemos dado cuenta que Dios, como dueño de la misión, Él dio la iniciativa con el Dios Trino. Dieron la iniciativa para rescatar al hombre inmediatamente que entró en la desobediencia. Y a través de allí hemos visto cómo se desenlaza a través de los tiempos y cómo Él ha involucrado a la gente, cómo ha trabajado con los patriarcas, cómo llamó y constituyó a un pueblo para que ese pueblo modelara para las otras naciones. También vimos cómo Dios, a través de sus planes eternos, en el afán de rescatar y de salvar al hombre, ha tratado de alcanzar, así como dice la Escritura, a toda criatura, a buenos y a malos, a pobres y a ricos, a cultos e incultos, y a todas las culturas, ¿verdad? A sabios, a entendidos, y también a gentes que son ignorantes. Dios es un Dios completo, es un Dios que quiere complementar su obra de alcance. Y pues bueno, en esta ocasión tengo una invitada en nuestro medio. Ella es la hermana Georgina Velasco Escobedo. ¿Quién es la hermana Georgina Velasco Escobedo? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que ella es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella pertenece a una escuela sabática organizada. Esta iglesia se llama Villas del Oriente y pertenece al distrito de 1 de Mayo, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. La hemos invitado con una razón principal, porque, la razón principal es que nos llama la atención de que ella, además de ser obrero de la iglesia, es una mujer que dedica tiempo para la misión. Ella dedica tiempo para hacer obra misionera en el lenguaje que usamos nosotros en la iglesia. Y yo quiero preguntarle, en primer lugar, tú procedes de un hogar adventista, ¿verdad, hermana Gina? Procedes, sí, correcto. Y te pregunto, ¿tus padres te enseñaron a hacer obra misionera? ¿O cuál era el perfil como miembro de la iglesia? ¿A qué departamento más te inclinabas? ¿Qué hacías? ¿Y cómo fuiste tocada para hacer obra misionera en la iglesia? Pues recuerdo de niña acompañaba a mi papá a dar un estudio bíblico, de niña. De allí, cuando entré en la etapa universitaria, una tía me invitó a acompañarla a dar estudios bíblicos, igual, Okay. yo era su compañera. Pero realmente de mí no lo había hecho. Hasta que estaba en otras áreas, en jóvenes, en clubes y en otras áreas de la iglesia me gustaba desempeñarme. Cuando me caso, a mi esposo le gusta la obra misionera. A él lo nombran director de ministerio personal y me dice, apóyame, vamos a hacer la obra. Y entonces me metí de lleno a la obra misionera. Perfecto, muy bien. Bueno, así que tú traes prácticamente la influencia de un hogar cristiano. En tu infancia
aprendiste de papá y de mamá a hacer obra misionera. Estudias, de alguna manera te conectas, comienzas a trabajar con la iglesia, te casas con un hombre que ama a Dios, que ama a la iglesia, un hombre líder de la iglesia, pero tu perfil se enfocaba más hacia el ministerio juvenil, te gustaban más las actividades juveniles. En determinado momento que a tu esposo lo nombran director de ministerios personales, él te pide el apoyo y tú dijiste, claro, como la ayuda idónea, ¿verdad? Como la esposa ideal te- para colaborar con él en el trabajo. Ahora, Gina, platícanos un poquito. A raíz del estudio de este trimestre, el título general, La misión de Dios, mi misión. ¿Qué impacto ha provocado el estudio de la lección de escuela sabática de este trimestre en tu vida? Pues me ha animado a seguir en lo que estoy. Vi también leí muchas verdades, cosas que nosotros vivimos, situaciones que Satanás pone para desanimar, ¿no? Va a desanimarnos en la misión, pero que con la ayuda de Dios, si nos aferramos a Él, somos vencedores. También nos hace ver por fe, pues más allá, porque los resultados muchas veces no se ven como uno piensa o la misión no es como uno la planea. Así es. Vienen cosas, cambios, pero siempre decía ese versículo que el que completó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar. Así como nuestra vida, así también en las otras personas que han escuchado y que sueño verlas en el cielo, aunque aquí no las he visto bautizadas, pero compartimos con ellos la palabra, verlos en el cielo también. Es mi Claro que deseo. sí, excelente, muy bien. Ahora, hermana Gina, platícanos un poquito, porque una cosa es decir en teoría, en palabras, que participamos de la misión de Dios que también nos las concedió a nosotros. Dame un poquito de historia, de hechos reales. Tú, en primer lugar, pertenecías a una iglesia grande de 80, de 100 miembros, y posteriormente tomaste tu decisión de abandonar las iglesias grandes para ir a hacer obra misionera. Platícanos, ¿cómo estuvo eso? Pues no lo dejamos de lleno así al principio. Teníamos nuestros cargos allí en la iglesia Francisco de Monsejo, apoyábamos, pero llegamos a un pueblo, conocimos a un hermano en Yaché de Peón y nosotros le dijimos, vamos a apoyarlo. Él nos decía, allá hay muy poquitos miembros, realmente era él y 5, casi por así decirlo, en esa iglesia muy pequeña. Y entonces, terminando el culto divino, nosotros nos íbamos para allá, éramos 4 que íbamos a Yaché, creo que como una hora de ahí, o ya no recuerdo exactamente. Y así estuvimos durante un año. Comenzábamos, lo que hacíamos siempre era comenzar, buscar intereses, visitar, repartir revistas, buscar los estudios bíblicos y campañas siempre, también con el área de niños. Eso fue Yaché, como un año. Posteriormente nos fuimos a Sitiá y lo mismo en Sitiá era una iglesia pequeña, el encargado con poquitos miembros. Y entonces nosotros dijimos, vamos a llegar a ayudar, a apoyar, a animar, vamos, la iglesia tiene que crecer, ¿no? Era nuestro sueño igual, de que la iglesia crezca, que más personas pues conozcan a Cristo. Y así, el mismo procedimiento, visitábamos las casas, conseguíamos estudios y campañas en los lugares donde hemos estado. Era campañas, buscar parques, o sea, no encerrados, porque a la iglesia la gente no iba, Claro. pero en esos lugares, al parque o allá, siempre lo que nosotros llamamos la plaza principal. Es la labor que hicimos en esos primeros años. Éramos como apoyo. Terminado el culto divino, nos íbamos para allá. Pero en nuestra iglesia teníamos nuestro grupo pequeño, igual nuestras responsabilidades en la iglesia. Pero los sábados íbamos fuera, a otros lugares más pequeños. Hasta que por fin así apoyamos Jurumá también, el pueblo de Jurumá, Cauquel Pueblo. Hicimos campañas en los parques, las plazas. Y cuando por fin, a raíz de también la hermana Dulcita, una hermana igual misionera en Montejo, su grupo pequeño se fue a Escuyún y dijo, necesitamos apoyo, pero allá sí nos fuimos de lleno. Dejamos Montejo y nos fuimos a Escuyún durante 3 años porque en Escuyún pues no existía como tal la iglesia adventista y llegamos con el sueño de que allí haya una iglesia.
Perfecto, muy bien. Ahora, en tu experiencia misionera, ¿has encontrado obstáculos? ¿Has encontrado que chocan contra la barrera y que después de determinado tiempo, cuando inviertan recursos, tiempos, talentos y todo, finalmente pues se dan cuenta que no hubieron resultados? Platícame un poquito de esa experiencia. Pues lo que me doy cuenta, pastor, es que cuando uno decide hacer la obra misionera, empieza una lucha con el diablo, pues se puede decir, porque él Claro. es el que no quiere, él se siente dueño de esas almas y cuando uno va a tratar de arrebatárselas, entonces él ataca tu vida personal. Nosotros tuvimos muchos problemas en personales de distinto económico, situación de salud o venían cosas que hacías que digas cuando tú más le estás echando ganas y no solo yo, digamos, porque a Escuyún íbamos 4 parejas misioneras y uno le pasaba algo, otro algo, y eso te ataca a ti y trabaja con quienes tú quieres alcanzar. Con ellos igual siempre trabas cosas, el enemigo hace que las personas pues piensen, ¿no? Que incluso tengan miedo de acercarse a Dios, ¿no? O están tan atrapados. Siempre el enemigo va a poner trabas. Entonces es lo que vi y pues no es fácil. Uno sueña en que qué bonito dar el estudio y el bautismo y ya, ¿no? Pero de los estudios que uno da son pocas las personas que sí se llegan a bautizar. Y entonces, allí en Escullón tuvimos como 8 bautismos, pero luego se desanimaban, volvían a su vida anterior. De diversos, como les decía, Satanás los entrampa. Y entonces, uno se frustra porque uno dice, pues quiero, ¿no? Quieres ver una iglesia consolidada, pero como tal le digo, pues nunca, allí en Escuyún hasta el día de hoy no quedó consolidada la iglesia. Nosotros y ahora, y pues a través de esta lección igual entiendo que pues que la salvación es de Dios y que Él tiene sus tiempos y sus formas y por eso le decía, sueño con ver muchas personas. Los parques se llenaban, hubo momentos que llegaban, también hubo momentos en que no, en que nosotros estábamos sentados orando, esperando a la gente la invitación. Muchos obstáculos, no había iglesia como tal, al principio estábamos de casa en casa, cuando ya era el pequeño grupo, casas rurales que incluso no había baño, incomodidades por así decirlo, pero cuando te reciben con amor uno se adapta y uno también ve que hay muchas necesidades y que siempre faltan las personas. No cualquiera se anima a acompañarnos. Nosotros invitamos muchos y si llegaban pues a apoyarnos, no digo que no, ¿no? Si nos llegaban a apoyar, pero así de lleno, dedicado a la obra, siempre fuimos 4 parejas misioneras. Ok, muy bien, gracias. Muy bien, Gina, vamos a cerrar esta primera parte del repaso de la lección de la escuela sabática. Dime, ¿qué cargo tienes ahora en la iglesia actualmente? Actualmente soy directora de Ministerio Infantil en la Perfecto. iglesia de Villas de Oriente. Muy bien. Así es, Directora de Ministerio Infantil. así es Muy otro bien. ministerio que siempre me ha gustado y que bueno, ahorita no lo mencioné, pero quiero decir siempre en los parques nosotros rompíamos piñatas para los niños, dábamos clases y como cuando comencé esta obra en Escuyún, yo estaba embarazada. Luego tuve mi bebé y pues yo quería, como quizás todo padre, llevar a tu hijo a una iglesia consolidada, donde tenga su clase y todo. Claro. Pero pues veíamos la necesidad, no queríamos abandonar la obra misionera. Así que donde yo lo llevaba, yo traté de hacerle su clase. En Escuyún comenzamos eran 4 niños y terminamos con una clase como de 20 niños. Wow. Ahora en Villas de Oriente, lo mismo. Eran 2 niños solamente, es una escuela sabática, solo 2 padres teníamos para ese comienzo, niños en edad de las clases infantiles. Pero siempre mi oración, Señor, dame más niños, dame más niños. Y actualmente tenemos igual como 18 niños que tenemos en las clases y que también sabemos que ahí hay una siembra y que deseamos con la ayuda de Dios ver a esos niños también en el cielo. Van a rendir sus frutos, esa siembra va a rendir frutos. Muy bien. Bueno, queridos líderes, estamos en esta ocasión con la hermana Georgina Velasco Escobedo. Ella, en primer lugar, es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella es esposa,
es madre, ella trabaja para la iglesia y aparte es una mujer misionera que ha sentido la impresión del Espíritu de Dios y ha sido movida para compartir el Evangelio eterno. Ella, como han escuchado, ha tenido experiencia de ver resultados, el fruto del trabajo, pero también ha contemplado la oposición, la resistencia que el diablo presenta cuando uno está en la obra de Dios. Pero finalmente ella es una mujer feliz, es una mujer que se siente completa porque está haciendo la obra que el Señor le ha encomendado. Esa obra, la misión que es de Dios, ella ha dicho es mi misión y por lo tanto su decisión es que mientras ella viva va a trabajar en la obra misionera. Queremos agradecerte mucho, hermana Gina, por compartir parte de tu experiencia. Para terminar, ¿qué quisieras decirle a los líderes que nos están viendo en esta ocasión en este programa que se llama Recursos para Líderes? Pues sigamos adelante, pongámonos en oración porque, repito, esta lucha no es contra carne y sangre. Y en el nombre de Dios y con oración vamos a lograr muchas cosas. Nosotros también no nos vamos a levantar cuando venga el tiempo de desánimo porque Satanás lo intentará. Tomémonos de la mano de Dios y saldremos adelante. Hay que gastarnos para Cristo, como dice mi esposo. Es una frase que le gusta y que mientras tengamos vida, hay que hacerlo. Vida y salud, gastémonos para Cristo. Muchas gracias. Gracias por ese bonito mensaje que compartes para los líderes que nos siguen semanalmente en este importante programa. Muchas gracias, Gina. Que Dios te bendiga y que el Señor te siga dirigiendo en tu familia, con tu misión y también con tus responsabilidades. Amén. Dios te guarde. Gracias. Muy bien. Voy entonces ahora a invitarles para que vayamos a Dios en oración y vamos a hablar sobre un poco sobre el tema de esta semana. Y para eso vamos a invocar el nombre de la presencia de nuestro Dios. Inclinen su cabeza donde quiera que esté. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre para siempre. Te damos muchas gracias porque tu palabra está alcanzando a miles de personas que han sido tocados, como la hermana Gina, y que hoy, además de todas sus responsabilidades, también dedican tiempo para compartir las buenas nuevas de salvación. Te invitamos para que en este momento, al retomar el estudio, el esquema de esta semana, podamos dejar la pauta para que esto oriente a nuestros líderes de grupos pequeños al presentarse este sábado frente a sus grupos pequeños, frente a la iglesia. Dirígenos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora el tema de esta última lección de la escuela sabática se llama El fin de la misión de Dios. Y yo le he resumido este bosquejo en 4 subtítulos. El primero es el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. El subtítulo número 2, el mensaje y la misión de los 3 ángeles. Número 3, la crisis final. Y para concluir, la misión completada. Así que normalmente cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, nosotros vemos imágenes, vemos figuras espantosas y símbolos. Y normalmente nosotros sabemos que el libro del Apocalipsis es un libro 100% escatológico. Y estamos en lo correcto. Lo que nosotros durante este trimestre hemos recordado y algunos hemos descubierto es que también el libro del Apocalipsis es un libro donde se presenta, prácticamente donde se presenta la figura de Dios, del Dios Trino, realizando un papel fundamental en la misión de rescatar al hombre y a la mujer. Si nosotros vamos allí justamente al libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, en los primeros versículos, en el versículo 4 y 5, la palabra de Dios dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si nosotros somos meticulosos y nos detenemos, nos vamos a dar cuenta que en estos versículos 4 y 5, allí nosotros podemos identificar al Padre. Él aparece allí con el nombre del que es, el que era y el que ha de venir. Inmediatamente identificamos la presencia del Espíritu Santo, donde dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y posteriormente aparece el nombre de Jesucristo como el testigo fiel. Y en la última parte del versículo dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Allí nosotros podemos identificar en el libro del Apocalipsis inmediatamente al Dios Trino, que sigue jugando un papel fundamental en la misión de rescate del hombre. Así como aparece en el Génesis, ahora lo podemos ver en el último libro de la Biblia, también haciendo una función como misionero en favor del hombre. Y por ejemplo, allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando la palabra de Dios dice, allí justamente podemos encontrar nosotros, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Allí nosotros inmediatamente encontramos un mensaje de urgencia de la misión de Dios, cuando debemos de anunciar, hermanos, Jesús viene pronto. Así que prácticamente allí en el libro de Apocalipsis podemos ver al Dios Trino con la función del cumplimiento de la misión. En el subtítulo número 2, el mensaje y la misión de los 3 ángeles. Todos nosotros sabemos que allí en el libro de Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 6, leemos por favor la palabra de Dios. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, y los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12 termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí, en este mensaje de los 3 ángeles registrado en Apocalipsis 14, podemos nosotros identificar el núcleo del mensaje del adventismo, prácticamente el corazón del adventismo. Y ese corazón del adventismo lo podemos resumir en 2 temas. Número 1, el evangelio eterno, que durante este trimestre nosotros hemos estudiado cuál es el tema del evangelio eterno y qué es la misión de Dios, cómo ellos personalizaron la salvación del hombre, desde el plan de la salvación del hombre que se había hecho desde antes de la fundación del mundo, y cómo Jesús viene, se hace carne, se hace el Hijo del Hombre, cómo cumple su ministerio, cómo es ofrecido como el sacrificio expiatorio para salvación del hombre, cómo Él es sepultado, cómo es resucitado, cómo Él es levantado, asciende a los cielos, y cómo Él realiza la gran promesa de que así como le habéis visto ir, volverá. La gran promesa de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo eso engloba el evangelio eterno. Es un evangelio inmutable, es un evangelio que no va a cambiar hasta que se cumpla, hasta que Jesús cumpla su promesa de volver por la tierra. Y la segunda parte de ese mensaje de los 3 ángeles es adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y cómo ese texto está bien interrelacionado
con el libro de Génesis, cuando Él es el creador de los cielos y de la tierra, y también nos da a que reposemos el séptimo día. Por eso dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. Y ese tema de la adoración es el tema que está en disputa entre el bien y el mal, en ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y entre Satanás. Y que es un mensaje que se debe de predicar, así como dice la Escritura, predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, tribu, lengua. Y que nosotros como pueblo, como iglesia, el Señor nos ha constituido para que cumplamos esa misión importante. Es un mensaje donde se va a manifestar lo que Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema apasionante, es un tema interesante, ¿verdad? Que nosotros debemos de ahondar con toda paciencia y con toda calma en nuestros hogares, con nuestra familia, y que es el mensaje que debemos de dar a conocer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se avecina la crisis final, y este es el subtítulo número 3, la crisis final. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que antes leímos, nosotros allí enfatizamos, ¿verdad?, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, porque a raíz de eso, Satanás va a desarrollar la guerra, la última guerra, podríamos decir, el último intento, porque él se siente perdido y él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, cuando Jesús regrese, la Biblia dice que solo habrán dos grupos, dos bandos manifiestos: los que se han sometido a la autoridad de Satanás por medio de las instituciones religiosas y políticas, como se muestra en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 17, y el segundo grupo, los que se han sometido plenamente a Jesucristo, cuya fe se manifiesta por guardar los mandamientos de nuestro Dios. Así que este es un tema muy profundo que vale la pena que dediquemos el tiempo, hermanos queridos, en el repaso de la lección, y también para que demos el espacio para que los hermanos hagan las preguntas, porque Apocalipsis capítulo 13 realmente allí se presenta el surgimiento de la bestia que viene del mar, que nosotros sabemos que representa a todo el sistema papal. Allí también en el capítulo 13 de Apocalipsis se presenta el surgimiento de la bestia que surge de la tierra y que nosotros sabemos, ¿verdad?, que se está refiriendo al poder político, al poder militar del país más grande y más fuerte de los Estados Unidos. Por eso les recomiendo que vayan al libro El conflicto de los siglos y lean el título que dice América en las profecías, porque allí explica con detenimiento ese tema de cómo es esa bestia que surge de la tierra y que trae la apariencia de un cordero, pero habla como dragón, ¿verdad? Así que haremos mucho bien en ver, porque prácticamente aquí se está presentando el desenlace de la historia de la humanidad. Y también allí en ese capítulo 13 se presenta la figura del dragón. Y saben, hermanos, que cuando nosotros estudiamos con detenimiento este capítulo, nos vamos a dar cuenta que allí en ese capítulo se presenta una especie de falsa trinidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también aquí en Apocalipsis capítulo 13 se presenta la presencia de la bestia. Posteriormente, esa bestia que surge del mar. Y posteriormente se presenta la bestia que surge de la tierra, que se le da poder y que hace descender fuego del cielo. Y que en la profecía él es representado como el Espíritu Santo. Recuerden, una especie de falsa trinidad. Y allí mismo en el capítulo 13 se presenta al dragón, ¿verdad?, que vienen a unir fuerzas, vienen a confabular para engañar a las naciones, porque les queda poco tiempo y ellos van a usar toda su fuerza, todo su poder, todas sus estrategias para engañar al mundo. En este tiempo del fin, hermanos, hay una creciente polarización. Ya no se respetará la libertad de conciencia.
se presionará a la gente para que se alinee con el bando de Satanás. Por eso es muy importante, queridos hermanos, amigos, líderes de grupos pequeños, es urgente que se proclame el evangelio, así como Apocalipsis capítulo 14 presenta en el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno. Tenemos que predicarlo. Y no importa cuántas buenas obras estemos haciendo, cuánto bien, cuántas acciones filantrópicas nosotros estemos realizando. Eso es bueno y no debemos de abandonarlas, el trabajo que hacemos por el prójimo. Pero además de todo eso, todo miembro tiene la responsabilidad, y esto, hermanos queridos líderes, tenemos que decirlo a la iglesia, todos tenemos la responsabilidad de dar a conocer el evangelio eterno. Porque ese evangelio eterno, recuerden ustedes, que es para toda nación, para toda tribu, pueblo, todo idioma, ¿verdad? Donde se predique, se debe de predicar este evangelio. Y es responsabilidad de nosotros como iglesia. Es un mensaje de urgencia. Que se expongan las serias noticias acerca de las estrategias de Satanás. Y eso es exactamente de lo que se trata el mensaje de los tres ángeles y nuestra misión. Platicar cómo trabajará Satanás, cómo está trabajando Dios. Afortunadamente nosotros como miembros de la iglesia sabemos el final de esta historia, porque Satanás es un individuo que está derrotado. Por eso, como él sabe que está perdido, está haciendo hasta lo último para engañar. Y una de sus estrategias dice que por medio de la bestia que sale de la tierra, él va a hacer que descienda fuego del cielo. Y la palabra del Señor dice que aún muchos de los escogidos serán engañados. Pero bueno, finalmente este conflicto cósmico entre el bien y el mal tiene que concluir. Y así como nosotros hemos visto todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, de cómo han intervenido de manera completa y cómo se han dado de manera total en favor de la redención del hombre, también tiene que llegar a un final. Y es por eso que el último tema habla sobre la misión completa. Y Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 4, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queridos hermanos líderes de grupos pequeños, debemos de recordar que esta misión que Dios está terminando es una misión de restauración. Es una misión donde Dios va a cumplir su propósito de darle vida eterna, de que el hombre, de que las familias sean felices. Y por eso Juan en el libro de Apocalipsis contempló la tierra nueva. Contempló cómo pasó el cielo y la primera tierra y cómo dejó de existir el mar. Juan el profeta vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde desciende y donde Dios estará con nosotros, donde Él será nuestro pastor. Y dice la palabra de Dios que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos y que entonces desaparecerá el dolor. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más clamor, porque todo eso quedará en el olvido. Vale la pena, queridos hermanos, luchar. Vale la pena perseverar. Vale la pena permanecer firmes y fieles. Pero así como nosotros queremos la salvación, la vida eterna, Dios quiere la salvación para todos. Y es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, como miembros misioneros, que también compartamos las buenas nuevas de salvación que el Señor nos ha confiado y que debemos de presentar a todas las personas que estén cerca o lejos de nosotros. Y para terminar, hermanos,
encaja perfectamente bien el versículo para memorizar de esta semana que dice, siendo que todo será destruido. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Que el Señor nos ayude a hacer conciencia, que nos ayude a vivir de así como dice la palabra de Dios, en santa y piadosa conducta, preparándonos, esperando y apresurando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, así como Dios creó, así como Dios un día inició, un día también a raíz del pecado, hermanos, este mundo será completamente destruido. Esto, hermanos, se está terminando. Dios pondrá un punto final para iniciar una nueva era, una nueva etapa, donde Dios cumpla sus propósitos y de toda nación, pueblo, tribu y lengua nos va a congregar para que podamos vivir por la eternidad en la tierra renovada. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a prepararnos y a preparar a un pueblo para el encuentro con nuestro Señor y con el Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Voy a invitarles para que, así como iniciamos con una oración, podamos terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre, muchísimas gracias por tu santa palabra. Ayúdanos a vivir en coherencia con ella. Ayúdanos a practicarla. Ayúdanos a predicar tu palabra para que muchos conozcan este mensaje de salvación, para que estemos listos para la crisis final que se avecina y para que siempre podamos estar firmes en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, nos despedimos de cada uno de ustedes. Prácticamente estamos llegando al final del año 2023. Que Dios esté en sus hogares, en sus familias, que así como el Señor obró durante este 2023, que el Señor nos traiga un año de abundancia, de prosperidad. Pero recuerden, busquemos a Dios en primer lugar y todo lo demás va a venir por añadidura. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.